Vivo sin él perfectamente, no lo quiero. Por poder, puedo, pero ahora mismo estoy muy acostumbrada al móvil. Supongo que me costaría al principio, pero es una cosa que me gustaría quitarme horas y yo creo que sí. Sí. Sinceramente, no, me costaría mucho. Me mirarían como un bicho raro, pero me acostumbraría. No. Eso sí que no. Lo uso, pero no soy adicta. Hoy no, por las fotos de mis nietos. Una adicción, la tecnológica, que ya afecta a un 10% de la población. Se estima que los aragoneses somos los terceros que más tiempo dedicamos a nuestro teléfono móvil. Pasamos más de 4 horas al día pegados a esta pantalla. Son 19 minutos más que la media nacional, solo por detrás de murcianos y andaluces. Casi la mitad de la población reconoce que su móvil es lo último que miran por la noche y lo primero que ven nada más despertar. Un fenómeno que no solo afecta a los jóvenes y que cada vez está más presente en nuestra sociedad. Pero ¿cómo es una persona adicta a las tecnologías? Suele ser un varón adolescente, estudiante y con problemas de comportamiento, a menudo con conductas compulsivas. Poco más de la mitad de estos adictos pide ayuda y solo el 7% lo hace por su propio pie. Y lo más común es que un amigo o un familiar sea quien tome la iniciativa. Bueno, pues mi día a día respecto al móvil, la verdad es que es bastante intenso porque ya me despierto con él, es mi despertador, bueno, creo que el de muchísima gente. Básicamente me despierto, me preparo el desayuno, tras mirar las notificaciones, desayuno con el teléfono, pendiente del teléfono todo el día. Con el teléfono unas 4 horas y media casi seguro, entre llamadas de teléfono. Bueno, eso sin contabilizar música o sin contabilizar que vea una serie, por ejemplo, en el teléfono. Más que adicto, dependiente. Para mí es una herramienta fundamental para ambas cosas, para el ámbito del trabajo y para el ámbito familiar y amistoso, digamos. Si se me estropea el teléfono móvil, la verdad que es un problema porque yo ahí tengo absolutamente todo lo necesario para mi día a día. Si eso me pasase, tengo 2 teléfonos súper similares al que yo tengo, pues para que me puedan dar todas las prestaciones que yo necesito. Los tengo aquí guardados, pues por si acaso, en plan visión de emergencia. Fotografías unas 17.000 aproximadamente, sin contar los archivos de WhatsApp. Y mensajes, pues no sé, 20-25 conversaciones abiertas más o menos cada día, una cosa así. Contactos, 450, por ahí creo que ronda. La batería puedo llegar a cargarla aproximadamente unas 3 veces al día. Pues yo el teléfono lo utilizo para todo. Hablo por teléfono, que es lo más normal. Veo la televisión, escucho música, compro online, hago todas las transferencias y todos los pagos. Y bueno, fundamentalmente herramienta de trabajo. Para mí es mi cámara, es mi ordenador de edición, es todo. Cuando un hábito pasa a ser una adicción, yo creo que es importante definir cada uno de los términos. Un hábito es un comportamiento que yo he repetido muchas veces y que por esa repetición lo he integrado, lo he automatizado en mí. Cada vez es más común la adicción al móvil. Cuando alguien demanda ayuda para solucionar algún problema, normalmente no es tengo una adicción al móvil. Pero bueno, esta adicción tiene un nombre que se llama nomofobia y afecta a 1 de cada 1000 personas. Podría estar 24 horas sin teléfono móvil, pero con un poquito de ansiedad, porque como mi vida está tan ligada a él y las actividades que realizo son casi todas con él, pues me costaría. No podría vivir sin mi teléfono móvil.